En este episodio 8 de Senderos de Reexistencia tuvimos oportunidad de estar en Guatemala, en una localidad que es Chimaltenango, en el municipio de Tejar, y conversar con Miriam Iquique. Ella es una persona de la comunidad maya cachiquel y ha conformado una asociación vinculada a la salud llamada TPS, y también pertenecen a una red de soberanía alimentaria de Guatemala. Y en este espacio, que es un espacio demostrativo lleno de plantas, y trabajan muchas plantas medicinales, semillas, capacitan a más de 400 mujeres con una mirada de género, justamente, ¿no?, sobre plantas y semillas. Y el caso de Miriam tiene una hermosa biblioteca de semillas de diversos tipos, guardadas en vasijas de barro, donde, bueno, ahí guarda sus semillas y las comparte con todas estas mujeres. También conversamos con Laura Paredes Maza. Ella está en el municipio, en la pequeña localidad de Mayancella, que es un periurbano de Cuenca, en Ecuador. Y bueno, es médica y se ha integrado a ese grupo que estaba en conformación, y trabaja medicinas complementarias vinculadas tanto a la fitomedicina, a la acupuntura, a la vibración cuántica. Así que ahí comparte con nosotros un poco su trabajo, ¿no?, en las comunidades. Y por último vamos a charlar con Alfredo Miranda, un joven conuquero que le dicen, es como un campesino venezolano, en un pequeño localidad que se llama El Junquito, muy metida en la montaña, muy fría, muy húmeda. Él se dedica a ordeñar cabras y cría cabras y tiene su pequeña huerta. Ahí tuve oportunidad de trabajar en la siembra del maíz y del zapallo. Y en esta charla, en este bloque, digamos, que hicimos con él, nos cuenta un poco la historia de la Feria Conuquera, que surge en el 2016 y que se hace en un parque de Caracas, y un poco, bueno, cómo se conformó y toda la diversidad de productos, ¿no?, que hay en esta feria. América es el territorio mestizo, son las venas abiertas y la América profunda. Es ese pulso de la unidad diversa, nuestra América. Senderos de reexistencia, experiencias de construcciones comunitarias, la construcción colectiva de la autonomía alimentaria en nuestro continente. Nos encontramos en Chimaltenango, en San Miguel, en el municipio de Tejar. Estamos conversando con Miriam Iquique de la Asociación de Tecnología para la Salud. Ella pertenece a la comunidad de Maya Cachiquel. Bueno, una persona con mucha trayectoria, mucha experiencia, mucha dedicación, mucha solidaridad, ¿no?, hacia las comunidades, con más de 400 mujeres, ¿no?, que trabajan aquí en esta asociación. Y bueno, para hacerse más fuerte en relación a la agroecología a nivel nacional, se han unido, ¿no?, a la red SAC. Así que, Miriam, te agradecemos el rato y cuéntanos un poco de esta vinculación entre la asociación de ustedes y la red SAC. Bueno, la red SAC nace en el 2003. O sea, por ahí se venía platicando, ¿verdad? Cuando nosotros ya éramos, como que ya estamos llegando a la mayoría de edad. y pensamos cómo hacer algunas propuestas de incidencia política en relación al trabajo que hacemos, cómo darlo a conocer, qué hacer y cómo, ¿verdad? O sea, ahí era una situación que nos preguntábamos y surge la idea de armar una red de las diferentes organizaciones que hay en nuestro país, y a raíz de ello nace la red SAC. Por eso se llama Red por la Soberanía Alimentaria en Guatemala. Todos los que trabajamos en esa rama nos reunimos y empezamos a trabajar, que no éramos muchos en ese tiempo, éramos pocos, pero a lo largo de los años nos fuimos vinculando con más organizaciones, alrededor de que ahorita pues tenemos alrededor de 60 organizaciones que son parte de la red, ¿verdad? Entonces, estas trabajan a nivel nacional, no solo en las diferentes regiones, y todas trabajamos por esa visión común de la protección y defensa de las semillas y la agroecología.
el cuidado del medio ambiente es nuestra mirada y eso tenemos que tenerlo presente, ¿verdad? Y entonces hemos estado trabajando, tenemos alrededor del año, pues tenemos ferias de semillas, tenemos encuentros culinarios, tenemos reuniones de intercambios y hay muchas actividades que realizamos. Y entre todas ellas también ya tenemos varios años que hicimos una propuesta de ley en la defensa de las semillas, pero lamentablemente en nuestro país no hay ningún interés de querer colaborar de parte de las autoridades, ¿verdad? De darle vigencia a esta ley, que es la 6086, ¿verdad? Que lo estamos luchando. Ojalá y que se logre, pero si no, pues será nuestra lucha. Mientras tanto, nosotros seguimos sembrando nuestras semillas nativas y criollas y pues seguiremos luchando, ¿verdad? Hasta que los transgénicos no afecten nuestras semillas, porque al afectar nuestras semillas que prácticamente van a matar al pueblo, ¿verdad? De hambre, porque ya nos dijeron de todo lo que nos va a acontecer, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hacemos con la RESA, la lucha ideológica, política y de incidencia en esta rama de la soberanía alimentaria. Digamos, ahí aparecen grupos, ¿no?, económicos que quieren introducir como este concepto de semillas nuevas, como que son modernas, son mejores. Sí, siempre, ahorita hay varias tiendas, siempre ellos le llaman semillas mejoradas. Pero ¿cuál semilla mejorada? Yo más le diría, ¿por qué no le llaman por el nombre, verdad? Que son semillas híbridas, que estas ya no se pueden reproducir. No son como nuestras semillas, que son nativas, que son criollas. Esta a lo largo de los años, porque nosotros aquí en TPS, por decirle algo, en el 2010 surgió un fenómeno, ¿verdad? Que hay una institución en Guatemala que se llama MAGA, empezaron a repartir semillas, esas mejoradas. Les dieron abono y semilla a las familias. Y en eso se acercó un par de familias el año siguiente porque fueron a sembrar la semilla. Sí creció, pero no dio nada. No cosecharon nada. Solo creció la milpa, pero no dio nada. Y entonces nos vinieron a comentar lo que les había pasado. Y les dijimos, ¿verdad?, que era un error de parte de ellos haber recibido esa semilla porque esas semillas son híbridas. Solo una vez se puede cosechar y a la siguiente ya no. Y les decíamos que tienen que conservar sus semillas. Empezamos entonces nosotros a recuperar cuántas semillas nativas y criollas tenemos en nuestras comunidades de intervención y nos dimos cuenta de que hay semillas que tienen 100 años, 150 años, hay otros que tienen 80 años y hay quienes ni se recuerdan la edad que tienen, pero hay semillas que lo han sembrado toda la vida y allí está su semilla y esas semillas son las que protegemos. Y surge nuestra idea entonces de empezar a crear nuestro banco de semillas. TPS tenemos un pequeño banco de semillas en donde tenemos semillas nativas, ¿verdad? Y esperamos poder protegerlas, ¿verdad? Hasta donde Dios nos ayude, porque ahí sí que esa amenaza latente que está en el medio de los transgénicos en Guatemala es penoso. De la contaminación. De la contaminación. Y eso es algo muy triste. Aquí nosotros en el centro demostrativo de TPS, ahí como puede usted observar, es un pequeño espacio en medio de la ciudad en donde tenemos esa gran diversidad de siembra y sembramos poco porque lo que nosotros queremos es la semilla, más lo sembramos para seguir protegiendo la semilla y poder compartir con la gente en las comunidades, porque ahí en el campo abierto pues hay mucha más probabilidades de contaminación de nuestra semilla. Entonces aquí todavía nos da la oportunidad de poder tener semillas puras y que pues se puede compartir. También de hierbas, ahí sí diferentes hortalizas también que tenemos ahí, lo hemos tratado la manera de cuidar. Pues ahí si en algún momento, pues ahorita que terminemos, puede ir a visitar el banco de semillas, que ahí tenemos varias semillas que podemos compartir también con nuestra población. Y con respecto a la salud, digamos, ¿qué uso hacen de las hierbas, qué capacitaciones y qué vínculo, ¿no?, con la RESAC para no perder, ¿no?, y no tener que depender de las medicinas convencionales, ¿no?, de las empresas químicas? Fíjense que en el caso de la medicina natural, con RESAC hemos tenido bastante intervención e intercambio, nos da la oportunidad de hacer intercambio con otras organizaciones. TPS tiene el conocimiento de poder compartir la experiencia que tenemos desde la siembra de plantas medicinales, el cuidado que debe de tenerse, la cosecha que debe de hacerse en sus tiempos de cosecha, su deshidratación también si es necesaria, y su transformación, porque nosotros aquí elaboramos varios medicamentos ya con plantas medicinales desde un conocimiento ancestral, desde una producción más nativa. No tenemos nada que ver con un empresario o algo, no, somos muy
ahí sí que, como decimos, somos nativos en nuestros conocimientos y es lo que nosotros compartimos, y las medicinas que hacemos pues son muy efectivas. Entonces la gente nos busca, tenemos una historia que no lo estamos diciendo ahora, que empezamos ayer, sino son años de trabajo. Y gracias a Dios, pues la gente vienen, comparten, vienen grupos grandes de organizaciones, como vienen también de colegios, a veces vienen del Ministerio de Salud también, vienen, nos persiguen mucho, eso sí, pero después cuando vienen y se les comparte la experiencia que se tiene, se van convencidos de que las plantas medicinales es la alternativa más eficaz que tenemos en nuestro país para poder solventar cualquier situación. Y en una de ellos fue para lo del COVID. Lo del COVID fue fundamental para nosotras, que reafirmó lo que nosotros hacemos con nuestras plantas medicinales, porque salvaron muchas vidas. Salvamos más vidas nosotras que el mismo hospital con su medicamento. Eso sí lo tenemos por seguro. Uh-huh. Entonces, y tenemos esa seguridad, ¿verdad? Que hay mucha gente que se salvó y hoy en día pues nos buscan por lo mismo. Uh-huh. ¿Y dónde está la magia de medicamento, remedio natural que usaron? En las plantas, son compuestos de diferentes plantas. Ahí sí que aquí en el centro demostrativo tenemos alrededor de más de 150 variedades de plantas medicinales, de las cuales ellas son clasificadas dependiendo de las enfermedades que se tenga. Así se combinan las plantas y se les dan tratamientos para que puedan ayudarse con los malestares que tengan. Mencionar todos los nombres es complicado. Me imagino. Bueno, Miriam, te agradecemos mucho, Miriam Iquique, aquí de la comunidad Maya Cachiquel, y bueno, te deseamos lo mejor y la verdad que felicitaciones por todo el amor que pones en este espacio. Si quieres saludar a Argentina y a las mujeres. En Cachiquel. Bueno, Matías Chiveich con Ojeli Shorkich, la Argentina, y Nubiri Miriam, y Nibish Chiveich en Ricasamán, Kaan Chiparihun Malojir, Yalan Utz, ojalá que iri país, iri binaki, Chani, ojalá Kisamá, Chihunan, Cosamujbi, en Kaan compartir experiencias, Chacamas y a un momento. Les comparto pues a todas las mujeres de Argentina, ¿verdad? Nuestros conocimientos. Ojalá algún día también, ¿verdad? Se puedan hacer intercambios con su país, pero de conocimientos que nos llevan a un éxito, de conocimientos que sí nos puedan servir para la sobrevivencia, porque hoy no podemos decir que estamos viviendo bien en nuestros países, estamos sobreviviendo a raíz de tanta represión, a raíz de tanto conflicto que hay, a raíz de tanta manipulación también de Estado que hay. Nosotras en las comunidades y en los pueblos, principalmente nosotras las mujeres, somos las más luchadoras. Así es de que ánimo a seguir trabajando y cuando puedan visitarnos, aquí estamos. Senderos de Reexistencia, voces que alimentan nuestra América. Conversamos con Alfredo Miranda, aquí en Venezuela, cerca de Caracas, en Junquito. Él es conuquero y participa de una feria conuquera que se hace el primer sábado del mes. Y bueno, contanos un poco la historia de esta feria, cómo se organizaron, cómo se encontraron. Bueno, son toda gente joven, más o menos qué grupo etario hay, ¿no? Como procesos que se fueron dando. Sí, bueno, yo creo que la feria nace, creo que es en el año 2016, en plena crisis. Creo que fue el momento más profundo de la crisis ¿Qué económica. Fue la crisis? A ver, contarle un poco. Sí, bueno, en ese tiempo las sanciones, las primeras sanciones que aplicó los Estados Unidos al país, a Europa también, confiscaron cuentas internacionales del país, bloquearon la venta de petróleo como se venía dando, el uso de las cuentas internacionales del país, todo eso fue bloqueado en ese momento. Y bueno, se dio el tema de la escasez de alimentos, la dificultad de acceder de la mayoría de la población a la mayoría de los alimentos básicos. También los comerciantes y los grandes empresarios escondieron alimentos. Estaba todo montado para que el país implosionara. Pero bueno, afortunadamente la gente le buscó la vuelta a la cosa. En ese momento había varios de nuestros compañeros. Estábamos todos involucrados con el tema de la ley de semillas y el tema de la soberanía alimentaria, pero también estábamos iniciándonos en espacios productivos. Estábamos ahí, por ejemplo, Luis, que conversamos con él, estaban ellos en un espacio en Barlovento. Habían otros compañeros en otros lugares de la ciudad y bueno, decidimos crear este espacio un poco para visibilizar el tema de la producción en la ciudad y sus alrededores, que es posible producir en la ciudad y sus alrededores, pero también una forma de que la gente pudiera acceder a alimentos sanos, soberanos, a precios accesibles. También, bueno, había artículos de limpieza, artículos de higiene personal elaborados por los mismos miembros de la feria
que también en ese momento había mucha escasez en cuanto a esos artículos de uso básico. Entonces, a partir de ahí, bueno, había colectivos de jóvenes, pero también había gente mayor, lo que son, bueno, conuqueros que viven sobre todo en las barriadas del Caracas, en las montañas más altas de lo último del cerro, ahí había gente produciendo. Bueno, ahí tuvimos variedad de tubérculos, frutas, vegetales, plátano, cambur. Y bueno, ahí nos organizamos, empezamos y bueno, ya tenemos 10 años de andar juntos. Hay una multiplicidad de organizaciones, hay cooperativas, hay empresas familiares, hay empresas, digamos, pequeñas empresas privadas, de familiares también. Y bueno, nos hemos expandido, abierto el abanico en la multiplicidad de productos que se ofrecen. Hay personas que empezaron haciendo jaboncitos artesanales, pero ya ahora tienen toda una línea completa de cuidado personal, de cosmética. ¿Y qué, digamos, primero, dónde se ubican, cómo lograron ese espacio? Porque ¿qué números son promedio, más o menos? Sí, somos alrededor de fijos, como alrededor de 40 productores. Algunos agrícolas, algunos de procesadores de rubros agrícolas en conservas, mermeladas. Están los compañeros que hacen todo el tema de cuidado personal. Y la feria la hacemos en un parque muy céntrico en la ciudad que se llama Los Caobos. Ahí en aquel momento cuando empezamos teníamos la directora del parque, era una compañera aliada que nos facilitó el tema de los permisos y toda la cosa. Y afortunadamente, a pesar de que ella ya no está ahí, hemos contado con toda la voluntad de la gente que ha estado a la dirección del parque, que nos ha permitido seguir ahí ininterrumpidamente. Y creo que básicamente eso, ¿no? Los primeros sábados de cada mes. ¿Y cómo responden los consumidores, no? O sea, cada cual debe tener sus clientes, pero ¿qué respuesta hay de la población de Caracas, no? Esto es los primeros sábados, ¿qué horario tienen? Sí, el primeros sábados de cada mes, a partir de las 8:30, 9 de la mañana hasta las 2, 3 de la tarde. Se ha conformado una comunidad alrededor de la feria de prosumidores, consumidores. Básicamente la gente va también allá como un espacio de esparcimiento también. Es un parque, pero también nosotros procuramos que haya actividades formativas, un poco para divulgar el tema de la agroecología, para que la gente se incentive en el tema de la producción. Y culturales también. Y actividades artísticas culturales, sí, presentaciones de grupos musicales, poesía, danza, sí, un poco de todo, para que sea atractiva la feria, para que sea un espacio también de que puedas ir, así no vayas a comprar, pero puedes acercarte, sentarte un rato, tomarte un jugo, conversar con los amigos. Se ha convertido también en un punto de encuentro y un espacio sobre todo para niños, pero también para muchos abuelos. Son muchas las personas mayores que se acercan a la feria, que lo tienen como un espacio de compartir. Entonces eso ha sido muy bonito también. Y es realmente como un encuentro, ¿no? Desde la economía social, popular. ¿Y cómo juega ahí la soberanía alimentaria? Sí, bueno, nació como un espacio pensado desde la soberanía alimentaria y desde la lucha por la semilla, ¿no? Entonces hemos tratado de, digamos, impulsar lo que es la producción de rubros autóctonos, precisamente que no necesiten de insumos externos, incentivar el tema de la semilla, de la producción de semillas. Vinculado acá con el espacio, nosotros producimos gran parte de la semilla que usamos en el espacio, en otros espacios también de la feria también es así. Entonces, bueno, apostando a la producción de alimentos sanos, soberanos y sabrosos también. Bueno, y en cuanto a la elaboración de productos, ¿no? O el uso, ¿no? ¿Cuáles son las comidas más típicas que también surgen a partir del intercambio en la feria? Eso también está bueno, ¿no? Porque también es parte de su cultura, ¿no? Como pueblo. Sí, sí. En algún momento tuvimos una compañera que hacía unos bollitos, que acá lo llamamos hallacas, que se hacían colas gigantescas porque era muy sabroso, de verdad. Y como esas hallacas, muchos dulces típicos de maíz, de papelón, con papelón. Varias compañeras también el tema hay unas recetas de dulces afro, de raíz afro. Entonces, bueno, se ha convertido también el espacio en eso, en una difusión y rescate de esos saberes que en la ciudad a veces se pierden con todo el tema del acceso que hay, que te lo ponen por todos lados, la azúcar refinada, a los snacks, y sobre todo, bueno, al dulce que hay en todos lados, al azúcar que está en todas las despensas de los negocios. Bueno, y para terminar, siempre pedimos ahí como una reflexión sobre Argentina, un saludo. Sí, bueno, saludo a los compañeros argentinos, argentinas, hermanos, hermanas. Esperemos que puedan avanzar en su propio proceso, en sus tiempos,
que puedan vencer ante todas esas amenazas que tienen, esa situación que viven actualmente, pero estamos seguros que con la fuerza, la organización, el temple, con lo que conocemos los argentinos, hermanos, que en algún momento con Chávez, con Cristina estuvimos muy, muy unidos, esperemos que volvamos a juntarnos, que puedan tomar el poder y vencer. Bueno, muchas gracias. Senderos de Reexistencia, voces que alimentan nuestra América. Conversamos aquí con Laura Paredes Maza. Ella es doctora y se ha dedicado a la medicina natural. Contanos un poco cómo mencionás vos esta medicina y cuáles son tus actividades, ¿no?, aquí en la comunidad. Bueno, yo me especialicé primero en la medicina alternativa, que se llama, yo le diría complementaria o integrativa, porque nosotros le vemos al ser humano como un todo, no como una parte. Yo realizo lo que es en la rama de estas medicinas, la acupuntura, la terapia neural, integro la medicina vibración cuántica. ¿Y cuál es tu trabajo, digamos, con las comunidades, con las plantas medicinales, ancestrales? Sí, estamos en el rescate de las medicinas, de las plantas también, lo que es la fitoterapia, dando el valor a la actividad de la planta. Lo que les puedo decir es que las plantas no actúan solo con su fórmula química, sino ellas actúan con todo su ser, porque ellas tienen además un espíritu. Y eso es la diferencia con la medicina química, porque el químico utiliza solamente la parte activa, pero en cambio la plantita integra todo su conocimiento y por eso ella es más efectiva, y además porque no existe con estas plantitas los efectos secundarios que existen con la medicina convencional. Y ahí, a ver, explicitarnos un poco más esto de la medicina cuántica. La medicina cuántica tiene que ver ella actúa a nivel cuántico, es la parte más diminuta que se podría decir de todos los seres, tanto los humanos cuanto todas las cosas, como por ejemplo una piedra, lo que sea. Todo el cuántico es la parte más pequeña, que está a nivel atómico, pero ahora se ha descubierto que no solo está a nivel de los electrones, de los protones, de los neutrones, sino la parte más pequeñita que ahora le llamamos el quantum. El quantum es el cuántico, pero está a nivel mucho más pequeño. Sí, entonces a ese nivel se trabaja y a ese nivel usted puede devolver el equilibrio de las personas y por ello recuperar la salud. ¿Y qué impacto vas teniendo, vas viendo, ¿no?, en las diferentes comunidades con este uso? Que las personas ahora están en un despertar evolutivo y realmente la gente se ha dado cuenta que la otra medicina no les ha curado muchas cosas y están buscando ahora más este tipo de medicina porque en verdad es más barata y también es asequible para las personas porque están en un despertar de conciencia. Entonces las personas se dan cuenta que han podido resolver algunos de los problemas de su salud y son los que van recomendando. Por ejemplo, yo no tengo propaganda en radio ni nada de mi medicina, sin embargo son los pacientes los que me traen a sus familiares y a todos los que necesitan. ¿Y dónde atendés vos? Yo tengo consulta privada, sí. ¿Pero en tu casa? En mi domicilio, sí. Entonces ahí es. Y ahora yo pertenezco también a un grupo que es de medicina ancestral y de la siembra de plantitas y todo orgánico, entonces la parte agroecológica. Entonces ahí, por estos azares de la vida y viendo cómo la gente sufre por la medicina, yo les estoy preparando, dándoles charlas para que mejoren su salud, porque ellos mismos pueden preparar sus medicinas y con el conocimiento que yo tengo de la medicina tradicional china, entonces voy compartiendo yo porque esto puede saberlo todos y pueden prevenir su salud. ¿Y cuál es tu origen? Digamos, tu origen, ¿te reconoces campesina, indígena?
Yo me reconozco como una mestiza porque yo he tenido una abuela que ha sido curandera, pero no tuve la oportunidad de recibir sus saberes porque ella falleció cuando yo tuve 6 años. Pero sin embargo, ahora como me he ido preparando en esto de la medicina cuántica, como que me abro más a aprender este tipo de medicina y respetar a nuestras plantas, que son las que nos curan. Y en todos estos años de experiencia, que no sé cuántos son, ¿cuántos años? Yo desde el 2000 practico lo que es este tipo de medicina. ¿Qué podrías decir y compartir de tu aprendizaje y como mensaje final, y yo te libero? Bueno, que tenemos otro tipo de medicina que nos puede ayudar de mejor manera y también en la parte nuestra preventiva, que es lo mejor. Como por ejemplo esto de la alimentación en la parte de que sea sana, de los alimentos orgánicos preparados por nosotros mismos y la utilización de estas plantas que son más baratas que tener que comprar la otra medicina. Y lo que digo es mejor prevenir que tener que estarnos tratando después con la otra medicina también, que es más cara y todo eso. Bueno, Laura, muchísimas gracias por el ratito y te deseamos lo mejor. Un saludo para Argentina. Sabe que por azares de la vida nosotros íbamos a tener allá en Argentina una preparación de esto de la medicina cuántica, pero no se dio, se fue a Lima. Así es que hubiera podido irme ya, pero ahora que ya sé que tú estás allá, podríamos, a lo mejor alguna vez podría ir y nos pondríamos eso. Bueno, sí. Te esperamos. Dale, gracias. Senderos de Reexistencia. Voces que alimentan nuestra América. Estamos aquí en Chimaltenango, en San Miguel, en el municipio del Tejar, en la Asociación de Tecnología para la Salud, que tiene 32 años de antigüedad. Y vamos a conversar con Miriam Iquique, tesorera, ¿no? También de la Junta Directiva de la Red SAC. Bueno, Miriam, gracias por recibirnos por una parte, gracias por darnos un rato para poder conversar y contarle a toda la audiencia en Argentina un poco la historia de esta asociación, de este centro demostrativo, ¿no? Para las comunidades. Si quiere contarnos brevemente la historia de este espacio y después conversaremos sobre su vinculación con la Red SAC. Muy bien, como ya decían, ¿verdad? Soy Miriam, soy maya cachiquel. Y pues aquí soy representante legal de la Asociación Tecnología para la Salud TPS y pues nosotros trabajamos en un proyecto de vida porque trabajamos en el proyecto agroecológico que incluye lo que es sistema milpa, sistema de huertos familiares, también de plantas medicinales y tecnología apropiada. Estamos ubicados en la colonia San Juan de Dios 1, San Miguel el Tejar, Chimaltenango, ¿verdad? Y aquí pues hemos estado trabajando ya durante muchos años. Tenemos este mes de julio, vamos a cumplir 33 años de organización, pues la conformamos actualmente por más de 400 mujeres mayas cachiqueles, todas. Y pues trabajamos en las comunidades más aledañas, digamos, en donde la necesidad es muy fuerte, ¿verdad? En la cuestión de alimentación. Y vemos que había también en nuestro país se ha sufrido bastante migración. Entonces las mujeres se quedan a cargo de los hijos y ahora qué van a comer. Y entramos como TPS, ¿verdad? A ver esa parte. Según las necesidades de la gente, pues tratamos la manera de apoyar a que aprendan a tener un huerto. Nosotros les proveemos semillas. También tenemos nuestra casa de semillas. Y en donde nosotros acá tenemos semillas, les compartimos semillas para que ellos inician un proceso, primero de aprendizaje, ya después de siembra y ya pueden cosechar. Y al final, después de la cosecha, pues también se les enseña primero es la alimentación propia. Y si hay algún excedente, pues venderlo, compartirlo con los vecinos. Y este excedente que va, pues nos cubre las otras necesidades, pues que no podemos cubrirla con nuestra siembra. Eso es lo que trabajamos aquí. Trabajamos bastante en derechos humanos de las mujeres y sobre todo el derecho, digamos, a la madre tierra. Porque si nosotros ahí sí que no pensamos en que la tierra también tiene su derecho de ser libre de contaminación, libre de erosión, o sea, tantas cosas que está lastimando a la tierra. Entonces es difícil, es complicado, ¿verdad? De poder decir de que no poder hacer nada. Entonces TPS estamos haciendo esto
¿verdad? Y por eso les decía que combinamos la parte de agroecológica con tecnología apropiada para que no afectemos más, sino tratar la manera de apoyar al cuidado del medio ambiente. ¿Y cómo cree que ha afectado a estas mujeres mayas las políticas de los estados, las políticas a veces venidas de afuera, ¿no? Con el uso de químicos o otras semillas transgénicas? Estamos en ese análisis. Realmente nosotras nos convertimos en guardianas de nuestras propias semillas nativas y criollas, porque algunas también fueron adaptadas. Es bien complicado, porque ahorita se está atentando en Guatemala también, ¿verdad?, de crear una ley en donde se aprueben que tenga libertad, ¿verdad?, los transgénicos, y nosotros estamos en contra de eso. Y por eso es que nos viene a afectar bastante la vida, porque aparte de que, pues, es cara, es contaminante, tanto para el medio ambiente y para nuestra salud. Es bien preocupante el tema. Por lo tanto, pues entonces nos hemos vinculado a esta otra organización que le llamamos RESAC. Entonces, la Red por la Soberanía Alimentaria en Guatemala, que la conformamos, hay alrededor de 60 organizaciones a nivel nacional, y de las cuales una de ellas somos nosotros. Pero quizás eso nos gustaría hablarlo en otro bloque, pero cuéntenos ustedes como mujeres mayas, ¿cuáles son los cultivos típicos que se hacen aquí? ¿Cómo los consumen? ¿Qué formación tienen también con los jóvenes, con los niños, por ahí en escuelas? ¿Cómo influencian, ¿no?, en eso? Bueno, en primer lugar, lo primordial aquí es el maíz y el frijol, ¿no? Eso siempre se hace, pero se siembra solo una vez al año. En cuestión de hortalizas, pues ahí tenemos la hierba mora, tenemos la acelga, el quilete, otros, ¿verdad?, porque son diferentes, el chipilín, y hay varias plantas que son silvestres. Nosotros tratamos la manera de mantenerlo y tratar de consumir. ¿Cómo ayudamos a las familias a que lo empiecen a consumir? Dándoles charlas sobre cómo preparar alimentos sanos. Los niños tenemos un programa donde le llamamos nosotros la balanza de la verdad, en donde les hacemos conciencia, ¿verdad?, de que tienen que aprender a consumir sano. Y la primera pregunta que se les hace es ¿cuántos años quieren vivir? Si ellos dicen, ay, pues quiero vivir 50, 100 años, pues entonces empezar a comer sano para llegar a esa edad, porque últimamente pues ha bajado bastante los años de vida de la población por la contaminación y los comidos, ahí las comidas que consumen que no son sanas. Eso lo empiezan a ver, que hay problemas de enfermedades en las comunidades. Bastante. Aquí estamos ubicados, como le decía, en Chimaltenango. El área de Chimaltenango es un departamento muy grande y hay un municipio que se llama Pachichí, ahí se produce bastante hortalizas y eso se usa para exportación, pero también ahí se utiliza mucho químico para sacar rápido el producto, pues para la venta, pero vemos que está acortando también la vida de las familias. Se hizo un estudio hace unos años donde decían que el promedio de vida sana que tienen la gente es de 28 a 30 años, ya después padecen más de alguna enfermedad, entonces y a veces hasta menos, ¿verdad?, porque los niños están expuestos a los agroquímicos. Por decirles algo, aquí en Guatemala usan mucho el paraquat, otros venenos que usan que ya están prohibidos en otros países y aquí pues los venden lamentablemente y eso está provocando mucha enfermedad más en los riñones y ahí sí que el bombardeo también de la comida chatarra, eso ha afectado bastante también la salud de los niños, los jóvenes y la gente adulta. Ahora vemos que en las calles y quizás aquí también en Chimaltenango se vea, hay mucha comida como en casa, ¿no?, de mujeres que cocinan en la calle y comen las comidas típicas. ¿Es común en Guatemala esto, en todos los departamentos? La mayoría de departamentos siempre cocina la gente y saca sus ventas, pero también se están mezclando algunos conocimientos, ya no son originales, diría yo, muchos, porque la gente está cambiando el sabor. O sea, el sabor dice, bueno, por lo menos en Chimaltenango tenemos un atol de maíz que le llamamos nosotros atol blanco y es un atol delicioso, se hace con la masa, más sin embargo ahora le ponen golosinas y eso ya no es natural, o sea, todo cambia el sabor. Entonces, por eso es que a veces decimos, al menos en mi persona y en las personas que estamos, tratamos una manera de decir, si quieres comer algo sano, prepáralo tú. Porque así sabes cómo está preparado, con qué higiene está preparado y lo puedes consumir más sanamente. ¿Y son las mujeres las responsables de este conocimiento ancestral que lo pasan de generación en generación? Con relación a la alimentación, sí. Aquí en Guatemala es raro que el hombre se dedique a cocinar, es raro, pero la mayoría que se dedica a la cocina son las mujeres. Son las mujeres porque son las que se preocupan por la familia
Y entonces ahí nos enfocamos. Aunque también últimamente a la juventud, porque hay varios jóvenes que también han despertado en ellos la necesidad de poder, ahí sí que buscar información y tener otras creatividades. Gracias a Dios, hace como unos 5 años atrás, hay jóvenes que empezaron a estudiar lo que es el tema culinario y decían, pero si ahí solo se aprende a utilizar más hierbas, pero ya deshidratadas, ya en polvo, y nosotros que lo tenemos lo tiramos. O sea, eso ha despertado de alguna forma un interés en la juventud de querer aprender a preparar alimentos más sanos. Pero la mayoría, ahí sí les sé decir, si hablamos de porcentaje, un 5%, digamos, todavía hay conciencia, el resto ya la perdió porque ya solo comida chatarra consume. Bueno, sí, vemos que son muy fuertes aquí cadenas comunes, ¿no? Como McDonald's y otras tantas. Pero, y con respecto a la tierra, ¿cómo es la situación en general de estas mujeres que se vinculan aquí con el centro? Lamentablemente las mujeres no son las dueñas de los terrenos. Aquí hay un fenómeno yo creo que no solo en Guatemala, en diferentes países, ¿verdad? Que el machismo reina y realmente no permite a que la mujer sea libre de tomar sus propias decisiones. Entonces hemos luchado bastante también en ese tema, ¿verdad? En el derecho de la mujer y su autonomía como persona. Más sin embargo, pocas familias han tomado esa decisión de que la mujer pues tiene ciertas propiedades, pero es muy poco. La mayoría de propiedades está a nombre del esposo o del hijo mayor. No sé por qué lo hacen, pero a veces decimos nosotros eso, ¿verdad? Que es algo que no debe de ser, que debe de cambiar. Y nosotros nos ponemos como ejemplo, ¿verdad? Los que coordinamos, porque en mi caso yo tengo una familia grande, más sin embargo desde pequeños yo enseñé a cocinar a mis hijos, enseñé a hacer la limpieza de la casa, a ordenar la casa. Ellos aprendieron, pero eso no quiere decir hombres y mujeres igual. Y los mandé a estudiar, se graduaron los hombres, se graduaron las mujeres. Ahora tienen una carrera académica y trabajan ambos. Y en donde quiera que trabajan siempre les dicen, pues qué bonito, ¿verdad? Porque hacen todo, no esperan que alguien lo haga. Y eso tiene que ver con la educación primaria de la casa. Principios y valores tienen que salir de casa. Si nosotros no dejamos que esto fluya así como está, entonces estamos mal. Entonces hay muchas familias, les está costando todavía, pero las mujeres que han empezado a formarse con nosotras, que han empezado un proceso de formación más completa, han recibido pues las indicaciones que deben de hacer para mejorar sus vidas. Y cuando ven ellos, los esposos, que las mujeres sí están haciendo algo muy positivo, pues ya las apoyan, ya se involucran los hijos. He ahí la gran ventaja que tienen los huertos familiares, porque primero solo la mujer luchando a pesar de todo el trabajo que tiene, ya después se involucran los hijos. Por último, el esposo cuando ve ya la cosecha, ay, sí, pues sí, está bueno, la próxima te ayudo. Y así es como se van involucrando. Entonces es un tema muy importante la agroecología, porque no solo une las plantas medicinales para que nos da un alimento sano, sino también une a las familias en retomar ese bendito diálogo que tenían nuestras abuelas y abuelos, que le llamamos nosotros en nuestro lenguaje Pishap, porque es un lenguaje en donde nosotros decimos que es diálogo y consejo desde la gente mayor, jóvenes y niños. Y quizás para terminar, bueno, no te quiero comprometer, pero quizás por edad tengas algún leve recuerdo, todo lo que fue, no sé, uno piensa en Guatemala, todo lo que fue, ¿no? Represión, muerte, pérdida, también de lo que han sufrido las mujeres, ¿no? Luchando. Bueno, en Argentina existe la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, ¿no? Que piden verdad y justicia por sus hijos. Si puedes contarnos algo. Claro que me recuerdo. Fue en los años 80. Era una niña todavía, pero ya viví ahí sí que en carne propia la violencia que vivimos en nuestro país. Y también de ahí surge TPS, ¿verdad? Para mantener a la gente más organizada. Y eso fue una situación, ¿verdad? Yo creo que en Guatemala fue un problema muy serio. Nosotros lo vivimos en nuestras comunidades, en donde el ejército entró diciendo de que habían guerrilleros, que habían esto, había lo otro, cuando nada que ver. Ya todos estábamos tranquilos en casa. Hay gente que está trabajando, el ejército llegó, los masacró, los mató, los torturó. O sea, eso sucedió. Mas, sin embargo, Dios nos tiene aquí con vida. A los que quedamos vimos toda esa sangre correr. Vimos familias también morir. En mi caso, pues mataron a mi tío, a mi primo. Los vi morir
y eso no se olvida. Pero si Dios nos da esa oportunidad a nosotros de poder estar, tenemos que seguir la lucha. Y la lucha de resistencia es desde tu casa, desde lo que sabes, desde no dejar morir los conocimientos ancestrales en la protección y defensa de nuestra tierra y también del derecho humano que tenemos. Pero eso lleva sangre, eso cuesta sangre. Mas, sin embargo, esa sangre que se derramó en el tiempo aquel, hoy lo estamos disfrutando todavía nosotros, en una vida más plena, con dificultades como siempre. El sistema capitalista siempre nos pone trampas. Hoy por hoy sufrimos otros tipos de violencia, porque hay mucha violencia psicológica, mucha violencia de persecución a la lucha. Hay mucha situación que se da, pero todo tiene su tiempo. Y lo único que yo sé es de que mientras que tenemos vida, hay esperanza, y Dios, que es nuestro ser supremo, el creador de todo, pues siempre nos da su bendición. Y si trabajamos en su tierra, porque no es nuestra, es de Dios, es su creación, Él nos bendice y nos protege. Miriam y Quique, bueno, un abrazo y muchas gracias. Senderos de Reexistencia, voces que alimentan nuestra América.